El trastorno de personalidad narcisista se ubica en el grupo B de los trastornos de personalidad, donde hay un componente emocional muy importante, dramático y errático. Pero esto no significa que todas las personas que tengan rasgos narcisistas tengan un trastorno de personalidad narcisista propiamente dicho, donde ya hay un deterioro marcado de sus relaciones interpersonales y de su vida en general. El trastorno narcisista de la personalidad es bastante frecuente. El 5% de la población mundial lo padece, y aunque se ve más en hombres que en mujeres, esto puede variar en algunas culturas y algunas estadísticas. También aparece con más frecuencia en edades tempranas de la vida, por ejemplo la adolescencia y la primera fase de la adultez. En cuanto a la etiología, vemos que este trastorno no tiene una causa única, sino que surge de una combinación compleja de diferentes factores, por ejemplo, como factores ambientales, genéticos y del neurodesarrollo. En cuanto a los factores ambientales, vemos que lo más importante es la crianza y los padres que han tenido una sobrevaloración o sobreelogio o admiración especial sobre los niños que lo hacen sentirse superiores a otros ha sido un factor importante. Como por otro lado, también los niños que han sido muy maltratados, muy menospreciados o han sido muy comparados con otros niños resaltándoles los atributos negativos, ellos en compensación han tratado de blindarse a sí mismos y crear estas características propias del narcisismo. También están los factores genéticos, es decir, no es una enfermedad que se herede 100%, no quiere decir que un padre que haya tenido un trastorno narcisista de la personalidad al 100% va a tener un hijo con el mismo trastorno, pero sí se ha visto que en diferentes estudios hay una predisposición genética y aumentan las posibilidades de padecerlo si el paciente ha tenido algún familiar de primera línea con este trastorno. Y por último, los factores neurobiológicos que se han visto en las últimas décadas en estudios de imagen, que la materia gris en unas áreas del cerebro específicas que tienen que ver con la empatía no tienen las mismas características en pacientes con trastornos narcisistas de la personalidad que en pacientes que no lo tienen. ¿Cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad? Bueno, en el DSM-5 o Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales número 5 se muestran varios. Algunos son los siguientes. Detrás de una persona narcisista se esconde una persona con una autoestima demasiado bajo, demasiado lacerado y tiende como mecanismo de defensa a crear este tipo de blindaje para enfrentarse a la vida cotidiana. En cuanto al tratamiento, no hay ningún medicamento específico para tratar un trastorno narcisista de la personalidad. Es decir, ningún medicamento va encaminado a modificar patrones de la personalidad. Más bien, psicológicamente, quizás en terapia psicológica haya algún tipo de mejoría, aunque el pronóstico no es muy bueno. Más aún cuando en estos pacientes existe lo que se conoce como juicio crítico ausente de la enfermedad. Es decir, el paciente no se reconoce enfermo, por lo tanto no pide ningún tipo de ayuda. Es decir, esto empeora mucho la evolución de este trastorno. Ahora bien, que una persona tenga un trastorno de la personalidad narcisista no significa que no pueda adquirir otra entidad en cuanto a salud mental. Es decir, no lo exime de presentar algún cuadro de ansiedad, algún trastorno depresivo o psicótico. Y en este caso sí es muy útil el uso de psicofármacos para tratar esta condición subyacente al trastorno propio de la personalidad narcisista. Es decir, un paciente con trastorno narcisista de la personalidad que digamos hace un episodio depresivo, el uso de antidepresivos sí puede ser muy efectivo en este caso. Es muy importante siempre que identifiquemos estos síntomas en algún paciente, recomendarle o sugerirle que pida ayuda profesional. Hasta luego.